Mateo capítulo 4. El mensaje de hoy se llama La verdad revelada a un discípulo. Y luego hago una pregunta. ¿Quieres ser tú ese discípulo? Dice en Mateo 4:15, el final del versículo 15, en el capítulo 4 de Mateo, dice Galilea de los gentiles. Y luego el capítulo 4, el siguiente versículo, en el 16, Mateo 4:16, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice que hay gran luz en la primera parte, y en la segunda parte dice, luz les resplandeció. En una parte de la ciudad dice que había tinieblas, y en la otra parte del texto dice que habían sombra de muerte. Quizá a usted le parezca parecido la situación en la que estamos nosotros, o toda América, en tinieblas y en sombra de muerte. Pero dice ahí que vio gran luz esa ciudad y una luz resplandeciente. Esta parte yo la llamo la palabra profética perfecta. ¿Por qué es una palabra profética perfecta? Porque pasaron 400 años sin que hubiese profeta en Israel hasta que llegó Jesucristo. Y por eso es que esa ciudad estaba en profundas tinieblas y había olor a muerte en esa ciudad. Y cuando llega el Señor Jesucristo, esa ciudad se ilumina y en esa ciudad empiezan a cambiar las cosas. Recientemente, un hermano de Corea del Norte dio un testimonio y nos mostró las imágenes de lo que era Corea del Sur hace 50 años. Y él dice que un grupo de hermanos empezó a orar por esa ciudad y aparecían unos coreanos de Corea del Sur en unas carretillas afuera en las calles vendiendo. Y él decía, ese era el EPA de nuestra Corea, ese era el macro de nuestra Corea, vendiendo ahí alimentos. Y él dice que los hermanos en Cristo empezaron a orar por Corea del Sur, a orar, a clamar a Dios, a orar y a clamar al Señor. Compraron una montaña, se fueron allí y empezaron a orar en esa montaña. La montaña todavía está. Ese hermano que dio el testimonio dijo, yo tuve 4 años yendo a orar a esa montaña. Y ahora ellos me mandaron como misionero para acá, para Venezuela. Compraron un lugar en Maracay, entre Maracay y Valencia, muy lindo, como un hotel grandísimo. Y ahora compraron en Caracas, donde quedaba Radio Caracas, también un espacio grande, donde hacían la televisión. Y ellos están evangelizando. Por 2 años están preparando a más de 100 jóvenes, le pagan un sueldo mínimo, le dan todas sus comidas y lo tienen en entrenamiento para servir al Señor. De esa ciudad nos mostraron ahora cómo es la ciudad de Corea del Sur ahora, edificios, pero nos mostraron todas las grandes mega iglesias que hay en Corea del Sur. Y él dice, la razón por la cual Corea avanzó como avanzó es porque un grupo de hermanos en Cristo empezaron a orar y el avivamiento espiritual y el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre toda una ciudad y ahora es una gran nación y por eso nosotros le damos la gloria a Dios. Es así, cuando Cristo llega sobre una ciudad, alumbra, hermanos. La oscuridad se va, las tinieblas se van y eso es lo que ocurrió en esta ciudad. Pero en esa ciudad donde él llegó y donde está ese texto bíblico, a donde está referido es en Nazaret, el lago de Nazaret, el mar de Galilea. Bueno, no es un mar, porque eso es cerrado. El mar es abierto, así que esto es un lago, pero nosotros le decimos el mar de Galilea. Así que, apreciados hermanos, allí vivía una persona. Es un discípulo del Señor Jesús, uno de ellos.
En el versículo 10 de Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, cuando ya había sido tentado el Señor Jesús, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Así que lo primero es una palabra profética perfecta que se cumple cuando Jesús llega. Pero cuando Jesús llega viene el enemigo. Y el Señor Jesús tiene que enfrentar al enemigo. El enemigo de nuestras almas es Satanás. El enemigo de nuestra vida emocional es Satanás. El enemigo que no deja que nosotros caminemos en el Señor es Él. Y el Señor Jesucristo venció a Satanás, lo reprendió y lo echó fuera. No hay otra forma de hacerlo. Él estaba ayunando. Al final del ayuno, Él se enfrenta y Él logra vencer a Satanás con la palabra de Dios. Él lo único que le citó a Satanás en sus propuestas fue la palabra. Apreciados hermanos, cuando usted esté tratando de resolver algo en su vida, no piense de qué manera pienso yo resolver esto. Diga, mi Dios, ¿cómo crees tú que yo debo resolver esto? Y busque la palabra de Dios. Si usted dice, no, pero es que cuando yo leo la palabra a lo mejor no me da la respuesta, usted abra su corazón. Dice que el Espíritu Santo nos enseña que no necesitamos maestro y Él lo va a guiar a toda verdad. Así que hermanos, busque la respuesta en la palabra del Señor. Fue la palabra de Dios que el Señor Jesús expresó en la tentación que le dio la victoria en medio de eso. Usted ya conoce al Señor. Ya usted tiene probablemente 7, 4, 3 años aquí. Ya la luz llegó a su hogar, llegó a su vida. No se deje robar por nadie la bendición. No se la deje robar. Llegó la luz allí a ese lugar. Jesús desarrolló su vida en ese lugar. Ahí había muerte y había oscuridad, pero llegó la luz. Cristo ha llegado a su vida, hermano. No se aparte. Deje que le quiten la casa o el Señor no lo va a permitir, obviamente. Que le quiten cualquier cosa, pero no permita que el enemigo se lleve la palabra sembrada en su corazón. No, usted no va a ser esa semilla, el terreno donde esa semilla cayó en el camino, ni donde estaba el abrojo, ni los espinos, ni donde está la piedra. Dígale, cuando usted se sienta desanimado, dígale, mi Dios, mi vida es el terreno fértil donde tu semilla, que es la palabra de Dios, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? Sea ese cristiano, hermanos, que dice, no, pero es que yo conozco que alguien se apartó, el otro se apartó, el otro se apartó. Yo les voy a decir a ustedes lo siguiente. Yo cada día conozco gente cristiana más brillante, más inteligente, más honesta, más íntegra. Cada día conozco gente más interesante en el Señor. Yo no sé, a mí me está pasando eso a esta altura de mi vida. Si a usted no le está pasando, bueno, yo ruego a Dios que le llegue ese momento. Pero cada vez encuentro gente maravillosa, con unos dones extraordinarios, escritores especiales, cineastas. Conocí a uno que yo pensé que nunca iba a conocer, un hermano que ha escrito muchos libros, millones de libros se han vendido, y lo pude ver. Él iba a negar a Dios, iba a hacer una tesis doctoral y se fue a Europa a estudiar. Y resulta que cuando estudió todos los libros no cristianos, encontró que todos los no cristianos decían que Jesús había existido. Y él dijo, entonces, ¿qué tesis voy a hacer? Cuando él se regresa a los Estados Unidos, habla con un pastor y me dice, tengo que conocer al Señor Jesús. Todos los no cristianos me dijeron que Jesús era verdad, que nació, que murió y que resucitó. Y yo necesito tener un encuentro con Él. Este hombre ahora es uno de los mejores conferencistas a nivel universitario. Él vino a Maracaibo hace unos 4 o 5 años. Y para mí Él es tan grande, es tan especial, y yo lo tuve ahí cerca que yo dije, no lo voy a saludar. O sea, es un tipo demasiado para mí. Y en el cielo pues nos saludaremos y ahí conversaremos bastante. Pero él, dentro de las cosas que dijo, fue lo siguiente. A mí la gente me dice que si yo estoy loco,
porque yo todo el dinero que me dan todos mis libros, que son muchos y se venden en millones, yo dije que todo eso era para el Señor. Que yo no quería eso, que me dieran a mí lo mínimo. Y yo he recorrido todo el mundo, he viajado por todos los países, vivo tranquilo con mi familia y no me hace falta que me dieran el 90%, el 100% de las ganancias. No. De tal manera que cada día yo me asombro de conocer gente tan especial con Dios, tan íntegra con Dios, tan maravillosa, y nosotros estamos tan lejos de esas personas. Estamos tan retirados de lo que ellos han logrado. Así que no usen más el argumento de que yo no voy a seguir porque aquel se apartó, porque aquel hizo aquello, aquel se fue. No, olvídense de eso. Hay demasiada gente fiel para Dios para que usted ponga su mirada en otro lugar. Usted dice, yo voy a buscar la iglesia perfecta, le voy a decir, no lo hay. Siéntase con alegría y con gozo en el lugar donde está. Su hermano le cae muy liviano, muy pesado, lo va a ver por la eternidad. Así que empiece a hacer el ejercicio aquí. Sopórtelo aquí porque va a estar toda la eternidad con él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús entonces enseña el evangelio del reino. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A eso vino el Señor Jesús. ¿Y no es maravilloso eso que vino a hacer Jesús? Claro que es extraordinario. Por eso el primer texto que leímos dice que Él es la luz sobre una ciudad, sobre una vida en oscuridad y muerte. Por eso Él, como es la vida, y habían 400 años sin luz todo Israel, y luego viene un profeta, un sacerdote que es Jesús, se enfrenta con Satanás y logra la victoria. Y después le dice, ¿qué vengo a hacer? Apreciados hermanos, lo que Jesús vino a hacer es lo que nosotros estamos experimentando. Hemos sido librados del pecado, hemos sido librados de la muerte eterna, porque cuando usted le pregunta, ¿usted es salvo de qué? Usted tiene que responderle que yo eternamente iba al infierno. Y ahora me he salvado de ese infierno. Y ahora voy a estar eternamente en la presencia de Dios cuando parta de esta tierra. Amén. Entonces, hermanos, luego el Señor viene a decirnos, yo estoy aquí y mi reino es para libertar a los cautivos, a los oprimidos, a los ciegos, a los que no han podido con la muerte, yo los voy a librar de la muerte espiritual. A los que no han podido vencer al enemigo y a su carne, yo estoy aquí para darle fuerza, para libertar a los oprimidos. Usted dice, a lo mejor yo no estoy tan oprimido, pero quiero decirles lo siguiente. Por 26 años di clase en la universidad. Y les quiero decir que este año solamente se han muerto 3 profesores suicidados. Ellos se suicidaron. No pudieron con la carga. No soportaron esta crisis. No pudieron ir hacia adelante. Pues sí, son personas que fueron a la universidad, que estudiaron, que tenían familia, y ellos no pudieron con esta realidad. Porque sin Cristo usted no puede soportar absolutamente esta realidad. Solamente el Señor Jesucristo, que da libertad a los cautivos, nos puede liberar de que nosotros entremos en pánico, de que nosotros entremos en una crisis depresiva. Y los psicólogos cristianos han llegado a la conclusión siguiente. Cuando una persona llega en una depresión, lo que él está diciendo es, no me puede ayudar nadie, ni siquiera Dios. Entonces yo me deprimo. Eso significa que la persona se oculta en sí mismo y no deja que nadie se le acerque.
Y yo he estado cerca de 2 personas que se han suicidado. Y he hablado con ellos. Uno, un profesor de la universidad también. Ese es el cuarto. Y una señora que vivía cerca de la casa. Y ellos no pudieron superar eso. ¿Por qué? Porque querían vivir sin el Señor Jesucristo. Si Cristo te está dando la libertad, te dice que te saca de la opresión, ya no vas a ser más esclavo. ¿Por qué yo tengo que correr hacia otra orilla? ¿Por qué tengo que correr hacia otro lado de la vida? Él es la vida. Él es el que me da la libertad, me da la paz a mi corazón. Con Cristo no es que no voy a tener problemas, sino que Cristo dice unas palabras maravillosas. Él dice, acepta mi yugo y te haré ligera la carga. Y yo siempre que leía eso, bueno, ¿cómo es eso que el Señor me está llamando a aceptar su yugo? Bueno, porque el yugo une a 2 bueyes y lo que hacen 2 bueyes es que la carga, el 50% la lleva un buey y la otra 50% lo lleva el otro buey. De tal manera que Jesús nos está diciendo, cuando tú aceptas mi yugo, yo voy a llevar el 50% de tus problemas económicos, espirituales, en tu hogar, en tu iglesia, y el otro 50% lo llevas tú. Pero cuando no aceptamos la ayuda del Señor Jesús, nosotros creemos que podemos con todo el problema que tenemos que resolver. No podemos. El Señor es especialista en ayudar a los estudiantes, especialista en ayudar a las hermanas que están orando en la cocina a ver qué van a hacer en el día de mañana o de ese día, porque el Señor dice que cada día con su propio pan. El Señor nos ayuda en medio de estas circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Aceptemos que el Señor desea ayudarnos. Él vino para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos y vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Así que si usted vive en Venezuela y ese pasaje es para su vida, ya en el próximo discurso, después que usted salga de la iglesia, no es a lamentarse de lo que ocurre, de todo esto que está pasando. No es que no pase, es que usted vive en el reino de los cielos. Usted está sentado en lugares celestiales. Es decir, usted está, cuando se sienta delante de la presencia del Señor Jesús, entrega sus problemas a Él. No los lleva usted solo. Amén. La gloria es de Dios. Luego, después que el Señor Jesús conduce a la verdad a uno de los apóstoles y habla de la palabra profética, vence al tentador y el Señor Jesús habla de en qué consiste su reino, Él le hace un llamado a una persona. Y está en Mateo 4:18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Apreciados hermanos, aquí se devela quién era el apóstol a quien Jesús conduce a la verdad. Es al apóstol Pedro. En el versículo 14, 8:14, ahora vayan al capítulo 8 de Mateo, versículo 14. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y en el 8:15 de Mateo dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Si buscamos Mateo 10:25, dice, bástate al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. En estos 3 pasajes vemos que en primer lugar Jesús llama a Pedro. Ellos estaban en sus oficios ordinarios, ellos eran pescadores, estaban pescando, el Señor Jesús. Pero cuando Jesús llama, su llamado es irresistible. Cantidad de personas, incluyendo el testimonio que dio la hermana aquí, era que pasaba por aquí
pero algo la llamó a ella. Dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo que nos convence. Otro amigo me contaba que lo enviaron a una iglesia, él llegó porque era músico, quien lo invitó fue un músico, y él dice que él no sabe, pero cuando estaba llorando allí cuando hicieron el llamado. Dios es el que llama. Cuando Jesús llama, su llamado es irresistible. Así que cuando Jesús le dijo a Pedro y a su hermano que fueran, ellos no se resistieron al llamado de Jesús. Luego Jesús va y sana a su suegra. Estaba enferma, oró y fue sanada. Y luego Jesús, explicándole a ellos, dice, sí, al Padre, o sea, le dicen Belzebú, o sea, cuánto más a los de la casa. Jesús en ese texto se está refiriendo a él pensando y diciendo, yo soy el padre de ustedes y a mí me han llamado Belzebú. Y si eso se lo dicen al Padre, es decir, que en este momento, en ese texto, Jesús está viéndonos como sus hijos. Él es nuestro Padre. Hay personas que no han tenido sus padres, han estado ausentes, a lo mejor viven, pero no están con ellos. Este hermano del cual le di testimonio ahora, estaba su papá y su mamá, pero su mamá, por ejemplo, fue quien lo ayudaba. Su papá era alcohólico, su papá golpeaba a su mamá murió a causa de eso. Luego él no podía perdonar a su papá porque a causa de eso fue violado. Entonces tenía sus padres, pero en la práctica sus padres estaban ausentes. Y él a la final, cuando conoce al Señor, tiene que perdonar a esas personas. A veces, para sanar, nosotros tenemos que perdonar. Pero tenemos que ver a Jesús como un Padre. Y aquí Él nos está refiriendo este pasaje para decirnos que Él es nuestro Padre. No solamente Dios es nuestro Padre, sino que aquí Jesús es el Padre nuestro. Así que no nos veamos tan huérfanos a veces, hemos perdido a nuestro papá o nuestra mamá. Queremos decirle que el Señor Jesús nos ve a nosotros como una familia. Los testimonios que oímos allí, esa es la verdad de una iglesia. La iglesia es una familia. Y es la familia de Dios. Y nosotros formamos parte de una gran familia alrededor de toda la tierra. Y por eso nosotros le damos la gloria a Él. Así que cuando entra la luz a la vida de Pedro, luego entra la luz y la sanidad en la vida de su suegra, y luego el Señor Jesús nos dice, yo hago esto porque yo soy un padre para ustedes. Así que hermanos, cuando estemos en la iglesia, no sintamos, porque eso no es de Dios, que estamos solos. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con nosotros, y por si fuera poco hay ángeles que acampan alrededor nuestro y nos defienden. Entonces hay suficientes razones para nosotros ser felices. Hay suficientes razones para tener paz. Hay suficientes razones para seguir caminando con Cristo en nuestro corazón sin desmayar. Amén. Así que Pedro tiene un encuentro maravilloso con el Señor Jesús. Esa sanidad llega a su suegra y así que la palabra profética se empieza a cumplir. Jesús hace una intervención con Pedro y habla sobre 4 verdades. La primera está en Mateo 16:13. Bueno, esa es la primera referencia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Mateo 16:14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, ¿qué más dice? El Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro. Así que la primera revelación que Dios da aquí en esta parte del Señor Jesús es ser reconocido como Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted busca en Apocalipsis 22, el último versículo de Apocalipsis,
habla del Señor Jesucristo. De tal manera que la revelación que Dios le da a Pedro para que se lo confiese a su hijo, así termina la Biblia diciendo y confesando que Jesús es el Cristo. Es una revelación extraordinaria y maravillosa. Entonces, cuando nosotros tenemos esa revelación que tiene Pedro, de reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor, estoy reconociendo una verdad extraordinaria y maravillosa en mi vida. No es cualquier Cristo, es uno solo. No es cualquier Salvador, es el Salvador. No es cualquier persona, es el que me inscribe en el libro de la vida. El Señor Jesús tiene poder y autoridad para darle sentido a mi vida. Y Él lo quiere seguir haciendo. Por eso el Señor les revela a Pedro que lo confiese. Y Jesús tiene que admitir que es su Padre que se lo está diciendo, revelado. Ahora usted y yo nos los dice Jesús a través de su palabra, a través del libro del Evangelio de Mateo, y podemos confesarlo con nuestra boca. Confiese que Jesucristo es el Señor. Y así termina diciendo el libro de Apocalipsis. El segundo punto es, en ese mismo texto, en el 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que la iglesia nace en el corazón de Dios. La iglesia nace en el corazón del Señor Jesús. Cuando nosotros pensemos en esta congregación, no es una idea de Emerson o del pastor Antonio, su esposa, es Dios que lo ha pensado. Y el Señor Jesús dice que va a edificar sobre la iglesia. La roca sobre la cual es edificada la iglesia es el Señor Jesucristo. A su vez, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia no es un invento de los hombres. Aquí dice el Señor Jesús, que es la segunda verdad revelada en esta conversación con Pedro, de que la iglesia la establece Dios. Ya en el Antiguo Testamento eran sinagogas, era el templo de Jerusalén. Pasan 400 años, viene Jesús, y luego Jesús dice, de ahora en adelante, ahora va a haber la iglesia, y yo soy la cabeza de la iglesia. Y después el mismo Pedro escribiendo dice, nosotros somos piedras vivas, formamos parte de esa iglesia. Así que hermanos, cuando usted venga a la iglesia, usted va a decir, Señor, este es tu pueblo, pero tú eres la cabeza de ella, y la iglesia nació en tu corazón, y nació en el corazón de Dios. Esa es la bendición y la grandeza que Dios le ha dado a nuestras pequeñas congregaciones. La gente no lo sabe, lo sabemos usted y yo, porque leemos la palabra de Dios. Y Dios nos da sabiduría, inteligencia y ciencia para que la podamos entender. La tercera verdad en esta conversación con Pedro dice, el Hades no prevalecerá contra ella. El Hades es la muerte. El Hades es la maldad. El Hades es la violencia. El Hades es el pecado. El Hades es toda la ruina del hombre. El Hades es la descomposición social. Nada de eso va a venir en contra de la iglesia. Promete el Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? El Señor Jesús es el que dice que no va a prevalecer nada de eso en contra de la iglesia. No hay razones para que nosotros pensemos que la iglesia no va a seguir avanzando, que no vamos a seguir creciendo. Porque la promesa prometida del Señor Jesús y que la cumple es que nada va a venir sobre su congregación. Yo estoy en una congregación, por 8 años, unas personas quisieron ir a un juicio y al final de 8 años, la juez dijo, aquí ustedes no tienen nada que imputar. Aquí no hay nada esto es nulo lo que ustedes están haciendo. O sea, nadie puede contra la iglesia del Señor. El enemigo intenta y hace cosas, pero la iglesia del Señor Jesús, mientras Jesús siga como cabeza, como fundamento de cada congregación, el Señor nos va a dar la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y la cuarta cosa, dice que las llaves del reino de los cielos
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, aquí hay un problema con la iglesia popular que dice que Pedro tiene las llaves y es el que deja entrar al cielo y el que no. Y la otra realidad es que ellos dicen que cada papa le entrega la llave al subsiguiente Pedro para que puedan seguir teniendo la autoridad de atar y desatar aquí. Bueno, quiero decirles lo siguiente. Eso no es verdad. Aquí la palabra lo que dice es que la autoridad ha dado Dios a esa iglesia, que el Hades no puede en contra de ella. Esa autoridad ha sido dada a la iglesia. Podemos atar y desatar. El Señor puede desatar en los cielos y desatar aquí en la tierra. Él ha hecho la guerra y ha logrado la victoria. Él resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo retener. Entonces nosotros no es que vamos a ordenar el universo espiritual a través de este texto, pero tampoco vamos a dejarnos amilanar por el enemigo creyendo que Dios no le ha dado autoridad a su iglesia. Él, lo que significa este texto es que ha dado autoridad a la iglesia. Y hemos visto cómo personas endemoniadas son libertadas porque se ha orado. Como personas que estaban en la esclavitud del pecado han conocido a Jesús y han sido libradas del mal, de la adicción, y han podido ser salvas. De tal manera, hermanos, que el Señor es un Dios de autoridad y la delega en su iglesia. No existe tampoco, y es mentira, el lugar que las personas dicen que pernotan cuando mueren y que por ciertas oraciones o ciertas cancelaciones económicas van a salir de ese lugar. No, uno parte con el Señor y va a su presencia, y el que no parte con el Señor va a un lugar de tormento. Lo explica muy bien Lázaro y el hombre rico. Y el hombre rico quería convertirse en un misionero y le dice, ¿por qué no me dejas que hay 5 personas para que le prediquemos? Y él le dijo, no, o sea, aquí hay una pared, tú no puedes pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Cuando uno ya muere, ya. Hermanos, no hay purgatorio, eso no es verdad. Uno conoce a Cristo aquí, es la única oportunidad que tenemos. Y después le dijo al rico, tú tuviste tu oportunidad aquí allá en la tierra y no la aprovechaste, pero él también tuvo su oportunidad. Y cuando él tuvo la oportunidad, decidió por el reino de los cielos, y por eso está en el lugar donde estaba el seno de Abraham. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos aspiran llegar allá? Le damos la gloria a Dios porque tenemos esa confianza en Cristo. Así que esas 4 cosas las dilucida el Señor Jesús con Pedro. Luego Jesús continúa su labor profética y discierne como lo sabe hacer Dios. Aunque Jesús no quería aplicar el don de la omnisciencia cuando estaba entre los discípulos, pero esta vez lo tuvo que hacer. En Mateo 26:34, Jesús le dijo, Mateo 26:34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás, ¿qué más dice? 3 veces. Ahí Jesús lo anuncia, Jesús sabía que iba a pasar, se lo dice. Pero luego él lo confirma. Mateo 26, en el 75, versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salieron fuera, lloró amargamente. Es decir, primero Jesús se lo dice lo que va a ocurrir, luego lo confirma. Luego allí mismo le hace una pregunta en el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y lo exhorta. Luego viene el 26:51, lo exhorta nuevamente, aquí era porque no oraba. En el 51 dice, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar,
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Así que el primer texto que leímos tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Él conoce lo que va a ocurrir con nosotros. En segundo lugar, lo confirma cuando Pedro hace la negación 3 veces y se recuerda lo que Jesús le dijo. Luego Jesús lo exhorta nuevamente porque no ora con él ni siquiera una hora. Y luego, finalmente, exhorta nuevamente a Pedro, no solamente porque no oró, sino porque quiso con sus fuerzas resolver un problema espiritual. Hermanos, lo espiritual no se puede resolver con lo material. Es decir, Pedro quería librar al Señor Jesús de esto, pero el Señor Jesús sabía que él tenía que morir para poder redimir a toda la humanidad de sus pecados, los que confesaran su nombre como Señor y Salvador. Entonces, a veces nos cuesta orar, por eso es exhortado Pedro. Hermanos, yo sugiero lo siguiente: hagamos una lista de todas las cosas que nosotros queremos que ocurran en nuestra vida, la escribamos en un libro o un cuaderno que no botemos, y después tenemos que preparar un lápiz o un borrador porque Dios va a responder. Y usted escribe todo lo que usted quiere que ocurra en su vida en estos próximos 5 y 10 años y empiece a orar por eso. Porque hay algunas personas que preguntan ¿qué voy a hablar con Dios? Porque cuando uno explica qué es la oración, hablar con Dios. Y después dice, pero yo no tengo nada que hablar. Bueno, haga esa lista y Dios va a empezar a responder esa lista. Y usted me preguntará a mí, ¿usted la hace? Claro que sí. ¿De cuántos años? Sí, de 5 o 10. Cuando yo me jubilé, hice una lista para 10. Un amigo me preguntó, ¿y tú hiciste esa lista? Sí, pero ¿por qué? Si ya de aquí a 10 años ya no vas a estar. Bueno, ya se van a cumplir 10 años, todavía estoy aquí. Y Dios ha ido respondiendo todas las cosas que yo coloqué en esa lista. Y yo le doy la gloria a Dios porque Él ha sido fiel. Así que haga eso. Y ore más de 1 hora. Y no tiene que estar 1 hora continua, pero el Señor va a responder su oración. No dejemos que nos exhorte como exhortó a Pedro en esta oportunidad. Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo y esta venida del Espíritu Santo toca a Pedro. Vamos a buscar Juan 20:19. En Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, en Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí pasamos a una fase donde Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo y toca a Pedro. En Juan 14:17, estábamos en el 20 al 14:17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermano, en esta parte ya Pedro, junto con el grupo de apóstoles, recibe el poder y la unción del Espíritu Santo. No podemos vivir una vida cristiana sin el poder y la autoridad del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Digamos cada día que el Espíritu Santo fluya, como dice allí, como ríos de agua viva en nuestro ser, que salte para salvación y vida eterna. No podemos hacer todas las cosas en la carne, apreciado hermano. Vamos a hacer las cosas para agradar a Dios, pero el Espíritu Santo tiene el fruto y tiene los dones. Nosotros vamos a dejar
que podamos poner por obra el fruto y los dones que Dios desea dar a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Una iglesia sin el poder y la autoridad del Espíritu Santo está desvanecida. Una vida cristiana sin el poder y la autoridad del Espíritu Santo está desvanecida. La palabra dice, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra dice, no apaguéis el Espíritu Santo y no entristezcáis al Espíritu Santo. Sed santo porque yo soy santo. Oigan, el Espíritu Santo es el que da poder y autoridad. Así que después de Pedro haber negado al maestro, después de haber pasado un tiempo de ser exhortado por el maestro porque no podía orar, entonces ahora viene el auxilio del Espíritu Santo. Usted y yo ahora tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Y vamos a finalizar leyendo la forma como Dios desea que nosotros vivamos una vida, así como le ocurrió a Pedro, viviendo ahora con el poder y la autoridad del Espíritu Santo y ya no vivir más en la carne. No es con mis propias fuerzas, sino es con su Santo Espíritu que nosotros vamos a obtener la victoria del Señor. Después de recibido el Espíritu Santo en Hechos, ¿verdad? Busquemos Hechos capítulo 1, versículo 5. Cuando el Espíritu Santo regenera y transforma a una persona, esa persona da frutos. En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Hermanos, fue en Pentecostés, el capítulo 1, capítulo 2 y luego aquí en este capítulo que el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles, donde ya Jesús va a ascender a los cielos y era necesario que el Espíritu Santo coordinara, dirigiera la vida de todos sus discípulos. A partir de que Pedro empezó a recibir la unción del Espíritu Santo, él empezó a predicar. Y ocurrieron, vamos a mencionar solamente 4 cosas de las que ocurrieron una vez que él tenía el poder y la autoridad del Espíritu Santo sobre su vida. Dice el texto en 1 Pedro 5:8, y ya el Espíritu Santo había hecho una obra en él, ya había escrito 2 de los libros del Nuevo Testamento. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Amós 9:9 dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como zarandea el grano una criba, y no cae un granito en la tierra. En Hechos 3:6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. En Hechos 9:34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y en Hechos 9:40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Apreciados hermanos, estos son apenas 4 de los milagros que ocurren cuando el Espíritu Santo empieza a operar y regenera a una persona. La persona cambia automáticamente.